Desde que yo era niño hay una regla que todos conocíamos. Si no alcanzabas o no te podías comprar la consola el día de su lanzamiento, no pasaba nada. Esperabas un par de años y era mucho más barata. Siempre fue así. Bueno, hasta esta generación. Porque es la primera vez en la historia que esperar te salía mucho más caro. Vamos a hablar de eso. No me voy a ir tan atrás como al Nintendo y el Super Nintendo porque creo que no tenía suficiente conciencia de precio en aquella época. Pero sí me voy a ir a cosas más cercanas. Por ahí si se acuerdan, el GameCube cuando salió a un precio no tan caro, $299 si mal no recuerdo. Pero llegó a bajar hasta estar hasta $99. El Xbox 360 de igual manera. Si bien no salió tan caro como el PlayStation 3, bajó a precios muy económicos para que la gente lo pudiera tener al final de su vida. Y el PlayStation 3, que fue una de las consolas en su momento más cara en salir, el día de hoy ya no lo vemos tan caro, empezó en $599 y bajó hasta $299. Incluso hubo momentos donde creo que lo encontrabas en $249. Entonces era normal que si esperabas suficiente tiempo, podías comprarte una consola a mitad de ciclo y podías seguir utilizándola. La idea era sencilla, porque mientras pasaba el tiempo, la fabricación era más barato, había revisiones donde los componentes se hacían mucho más económicos y podías mejorar la consola, incluso se hacían más pequeñas, las famosas consolas Slim de PlayStation, o incluso Xbox también lo tuvo en su momento. Entonces todas las consolas se volvían infinitamente más accesibles y esa era la norma, era lo normal. La cámara hizo algo raro, por si el encuadre lo ven extraño, una disculpita por eso. Pero bueno, en lo que nos quedamos es, era algo normal que las consolas bajaran de precio. Entonces siempre fue así hasta que atacó la Nación de Fuego. Bueno, no se crean, es un chiste muy viejo. No, hasta esta generación todo cambió. El PlayStation 5, el Xbox Series, Switch 1 y 2, en vez de bajar, subieron. Entonces, esto es un caso de análisis muy interesante, porque ¿cuáles son las razones? Porque las consolas no son baratas ahorita, incluso más caras que cuando salieron. Muchos dicen temas de la pandemia, la inflación, los chips son mucho más caros, las memorias y las SSDs también se volvieron carísimas, han subido de precio en los últimos años, duplicar, triplicar su valor, los aranceles que están pasando en el mundo. Entonces, todo esto hace una combinación de elementos que las consolas se vuelvan más caras. No sé si conozcan un poquito la ley de Moore, pero la ley de Moore hablaba que conforme pasa el tiempo, los componentes se vuelven más económicos y más alcanzables y duplican su velocidad manteniendo un precio. Bueno, la ley de Moore tiene años que ya no se cumple. Entonces, esto nos demuestra un poco por qué está cambiando el mercado y por qué en esta generación todo, no nomás las consolas, todo se está volviendo mucho más caro en vez de volverse más económico, sobre todo tecnológicamente. Pero no nomás es eso. También cambió el cómo consumimos las cosas nosotros. Las compañías antes nomás necesitaban venderte la consola y ahí se quedaba. Ya no tenían más cosas ni más ganancia. Hoy necesitan mantenerte dentro del ecosistema, porque la venta de la consola no es el final de la manera de obtener ingresos de cada una de las compañías. Porque hoy tenemos un PlayStation Plus, un Game Pass, los DLCs, los Battle Pass, las microtransacciones. La consola ya no es simplemente lo que compras, estás comprando un servicio. Entonces, antes, cuando tú comprabas la consola, el Nintendo, el Super Nintendo, se acabó. No ibas a comprarle nada extra más que los juegos y de ahí obtenían los ingresos a las compañías. Hoy por hoy, siguen obteniendo ingresos constantes cuando tienes la consola. Entonces, la venta ya no es el final, es el inicio de donde van a empezar a obtener dinero. Y no nomás hablemos de hardware, porque también la generación de los videojuegos ha cambiado muchísimo en los últimos años. Antes de hacer un videojuego era algo relativamente económico, sencillo, con equipos pequeños. Hoy se ha vuelto cosas masivas, gastos impresionantes. Entonces, antes un estudio tenía la capacidad de hacer experimentos, juegos nuevos. Hoy no, hoy hacer un juego AAA cuesta miles de millones de dólares. O sea, nos podemos ir al caso del GTA 6 que va a salir. Es uno de los juegos más caros de la historia. Y probablemente si no recauda una parte que no muy grande, va a ser una falla a pesar de ser un juego increíblemente buenísimo en su momento. Y vale decir que a mí no me gustan los GTA, pero seguramente va a ser muy bueno para la industria.
Pero bueno, ¿qué es lo que pasa todo esto? Había una cierre de estudios muy grandes, se cancelan muchos proyectos, no sé si se acuerdan, un Perfect Dark que iba a salir, pues se canceló. Hay muchos proyectos interesantes que se cancelan por el simple hecho de que lo más probable es que no van a juntar el suficiente dinero, a pesar de que seguro eran juegos entretenidos. Hay muchos menos juegos nuevos, ya casi todos son secuelas, precuelas, spin-off, lo mismo, porque se van a lo seguro para poder seguir teniendo dinero. Entonces, las empresas ya no buscan éxitos, buscan recuperar inversión. Entonces, hoy por hoy hay juegos que venden millones de copias y aún así son fallas porque lo que están esperando de ganancia es muchísimo más. Son expectativas probablemente inalcanzables. Entonces, puede ser el mejor juego, el más vendido, y aún así probablemente puede ser una falla. Y todo esto, pues obviamente termina recayendo en nosotros, en los jugadores. Porque hoy por hoy tenemos consolas mucho más caras que incluso siguen subiendo de precio en vez de bajar. Juegos más caros. Me acuerdo que en la época del Super Nintendo estaban en $39, $40. Hoy tenemos juegos de $70, $80, que incluso algunos casos ni siquiera es el juego completo, como pasó ahorita con GTA, que te venden una parte del juego a cierto dinero. Si quieres el extra, pues pagas $10 más. O juegos que necesitas comprar un DLC extra para poder terminar la historia que debería estar en el juego. Los controles son mucho más caros. Todo lo que tienes que comprar extra en la consola es un gasto extra. La memoria a veces no es suficiente y necesitas comprar discos duros, SSDs externos que también son carísimos para seguir utilizando varias cosas. Los gastos de las suscripciones que siguen subiendo de precio anualmente se ha vuelto mucho más caro, diciendo que son varios beneficios extra, pero siguen subiendo de precios. Entonces, lo que antes era un juego sencillo de, digamos, te comprabas la consola y te comprabas un juego y podías jugar y era suficiente lo que necesitabas. Hoy por hoy el gaming cuesta muchísimo, se ha vuelto un hobby muy caro y demandante mensualmente, casi de gastos. Entonces no es tan sencillo que la gente retome el gaming como un hobby. Y eso es lo que lo vuelve preocupante, ¿saben? O sea, no es el simple hecho de que las consolas sean caras, es que dejó de ser accesible. Antes podías ahorrar, decir, oye, no me compro el Play 4, el Play 3 cuando salga, ahorro un par de años y me lo compro cuando baje de precio, cuando haya más juegos, cuando tenga más catálogo, y ya entro a la consola con un momento más maduro, donde juegos más económicos, donde tengo más jugar y no es tan caro. Más gente podía entrar al mundo del gaming de cierta manera. Hoy siento que está haciéndose una barrera para que la gente lo vea como un hobby caro. Y a la larga puede ser un problema porque la industria puede llegar a desaparecer. Entonces, hoy incluso esperar te puede llegar a salir más caro. O sea, el PlayStation 5 de hoy es más caro que lo que costó cuando salió. El Xbox es más caro hoy que cuando salió. Y el Switch y el Switch 2 van por el mismo camino. Entonces, se está volviendo un hobby inaccesible para muchísimas personas. Y eso realmente es un problema. Entonces, ya para cerrar esto, durante muchos años, comprar la consola el día de la salida te daba el beneficio, sabías que pagabas por un beneficio de ser los primeros en estar en la consola, de ir probando los juegos, de lo que vaya saliendo, de tener lo más nuevo. Entonces pagabas el extra por incluso chutarte ciertos bugs que podía haber en las consolas o fallas, y sabías lo que estabas haciendo. Pero parece que hoy comprarlo el día de la salida es probablemente el mejor precio que vas a conseguir en el largo plazo. Y yo, al menos yo, pensé que nunca iba a vivir este momento donde un hardware que tiene 5 años es más caro hoy que cuando salió. Porque eso va en contra de lo que he sabido de tecnología por toda mi vida. Pero bueno, eso es solo mi opinión. Y me gustaría leerla a ustedes en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.